Buen día con todos ustedes. Mi nombre es Rafael Vergara. En este momento voy a compartir un tema interesante denominado trabajos en caliente. Bueno, a manera de preámbulo, el término de trabajo en caliente se utiliza en el ámbito de la seguridad ocupacional y se refiere a actividades que involucran el uso de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas, lo que aumentan el riesgo de incendios o explosiones. Estas actividades pueden presentar peligros significativos y por lo cual requieren precauciones especiales para garantizar la seguridad de los trabajadores y, y por ende también la protección de las instalaciones. Bien, entonces en el campo laboral existen diferentes tipos de trabajos que son necesarios o que no se les ha buscado otro tipo de alternativas. Uno de esos casos son los trabajos en caliente, ¿sí? Entonces, uno de esos casos, como volviendo a recalcar, son los trabajos en caliente, son aquellos en los que no está presente, en los que está presente el fuego o la llama o fuente de ignición. También se incluye la soldadura, cortes con gas, limpieza a presión, chispas producidas por equipos y herramientas portátiles. Es decir, todo lo que puede producir fuego o causar incendios. Pero bien, los trabajos en caliente también siguen siendo una de las principales causas de incendios, tanto en las actividades industriales como las comerciales. Vamos a ver el marco legal. Tenemos en primera instancia la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la ley número 29783. Esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 005/2012 del Ministerio de Trabajo. También tenemos la norma, la G050, Seguridad durante la construcción, y la NFPA 551B, perdón, norma para la prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Pero hay que tener en consideración que para realizar este tipo de actividades relacionadas con los trabajos en caliente, se tiene que tener en cuenta algunos permisos pertinentes al iniciar el trabajo. Por ejemplo, tenemos el ATS. El ATS es la abreviatura de lo que significa análisis de trabajo seguro. Y esta a la vez es un método para identificar los riesgos de accidentes potenciales relacionados en cada etapa de un trabajo o en alguna forma eliminen controles estos riesgos. Entonces, esta identificación de riesgo lo hacen los trabajadores llenando respectivamente esta herramienta de gestión. La ignición es un estado de un cuerpo que arde incandescentemente, ¿no? Y lugar de trabajo es el sitio en los cuales los trabajadores laboran y se hallan bajo el control de un empleador. Eh, Vamos a ver otra definición importante. Tenemos el operario competente para trabajos en caliente. ¿Y qué es un operario competente? Es la persona con formación apropiada, conocimientos, habilidades y experiencia que ha sido designada expresamente para ejecutar funciones específicas en condiciones de seguridad durante los trabajos en caliente. Y también debe saber operar un extintor portátil. Área de trabajo en caliente es la zona donde se va a realizar un trabajo con presencia de fuente de calor o llama abierta. Esta puede estar dentro o fuera de los talleres. Y la vigía, el vigía, bueno, es la persona designada para quedar en la observación permanente del trabajo durante toda la fase del trabajo en caliente. Debe también saber operar y un extintor portátil y también
debe saber también conocer e identificar los peligros y riesgos a los que está expuesto tanto él como el operario, al realizar las actividades ligadas al peligro del trabajo en caliente. Bien, entonces lo que es trabajo en caliente es aquel que involucra o genera fuentes de calor, llama abierta o chispas. Y el permiso en trabajo en caliente, que es el PETAR, el PETAR para trabajo en caliente es un documento sin el cual no se puede iniciar en ningún trabajo en caliente. Este documento debe estar llenado y firmado por el supervisor a cargo y visado por el área de la seguridad industrial de la empresa. En todo momento debe permanecer en el lugar de trabajo. Entonces, esto implica que si el horario de trabajo se inicia 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, son 8 horas laborables, entonces durante todo ese tiempo debe permanecer ese documento, ese PETAR. Entonces, este documento es impreso, es un documento impreso y es llenado por los trabajadores con puño y letra y se coloca en un folder plastificado con la finalidad de que esté exhibido, pues, ¿no? Y de esta forma esté resguardado. ¿Y qué entendemos nosotros por atmósfera peligrosa? El espacio de trabajo donde exista una deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, inflamabilidad o capacidad de explosión. Entonces, hablando de deficiencia, quiere decir que de repente se ha hecho un monitoreo y del oxígeno, y el oxígeno de repente la lectura roja que está a 19,5% a menos, entonces estamos hablando de una deficiencia de concentración de oxígeno. Pero enriquecimiento de oxígeno ya estamos hablando de una atmósfera inflamable, entonces estamos hablando de un porcentaje de 23,5% a más. Entonces, en ambos extremos se considera una atmósfera peligrosa. Bien, entonces, dentro de los tipos de trabajo en caliente que se puede tener como una clasificación, tenemos la soldadura y corte, ¿no? Actividades que generan calor y chispas al unir o cortar metales mediante procesos de soldadura, o si acetileno, plasmas, entre otros. El esmerilado o lijado, que es el desbaste que se dan a las piezas metálicas, son operaciones que pueden generar chispas también y calor al utilizar herramientas abrasivas como amoladoras y lijadoras. Uso de sopletes también es considerado como un trabajo en caliente, que son actividades que implican el uso de sopletes para aplicaciones como soldadura fuerte, corte térmico o calentamiento de materiales. Trabajos con equipos térmicos, uso de equipos que generan calor como hornos, calderas, secadores y otros dispositivos de proceso térmico. Otro trabajo que se considera como un trabajo en caliente es el trabajo con material inflamable. Actividades que involucran el manejo de materiales inflamables o explosivos, como el manejo de combustibles o líquidos inflamables. La reparación de líneas y conductos, que son intervenciones que implican la reparación o mantenimiento de tuberías, conductos o sistemas de procesamiento que podrían estar en contacto con materiales inflamables. Trabajos en alturas con soldadura, ¿no? Actividades de soldadura realizadas en altura. Estamos hablando de una altura que debe superar del 1,80 m, lo que añade el riesgo adicional de caídas y la necesidad de precauciones específicas. Entonces, para esto también se debe tener dos permisos, dos PETAR, tanto para trabajo en altura como trabajo en caliente. Actividades de corte con chorro de plasma,
uso de equipos de corte de chorro de plasma que pueden generar calor intenso o chispas. Operaciones de fundición, también es otro trabajo en caliente. Actividades que implican la fusión de metales o materiales a altas temperaturas. Y también tenemos los trabajos en espacios confinados con soldadura, que es la soldadura realizada en espacios cerrados o confinados, lo que puede aumentar el riesgo debido a la acumulación de gases y falta de ventilación y también la concentración de oxígeno también, bueno. Vamos a ver las especificaciones del estándar. Para eso tenemos que ver los riesgos potenciales. Los riesgos potenciales asociados al trabajo en caliente va a ser el incendio y exposición a sustancias peligrosas crónico. Entonces, en cuanto al incendio, que se puede dar generado por la chispa, ¿no? Que se puede expandir después de hacer un soldeo, un esmerilado, por ejemplo, ¿no? Exposición a sustancias peligrosas, en este caso por un tema crónico, es la exposición a humo metálicos, ¿ya? Al humo metálico, si bien cierto, al hablar de crónico, que de repente puede parecer una enfermedad degenerativa, una enfermedad incurable, ligado a los ojos, porque se van a exponer de repente los ojos o las vías respiratorias, ¿ya? Entonces, esto también se debe considerar este tipo de riesgos potenciales dentro de los estándares de seguridad que se va a establecer como un procedimiento de trabajo seguro. Bien, colocaré acá un video. ¿Qué es un trabajo en caliente? Es un trabajo que involucra o en el que se genera chispas, llamas abiertas, arcos eléctricos y cualquier fuente de ignición, que pueden entrar en contacto con materiales inflamables o con equipos o maquinarias que los contengan y puedan ocasionar así un incendio o explosión. ¿Cuáles son los requerimientos del área para minimizar riesgos durante el trabajo en caliente? Realizar una inspección previa del área de trabajo. Retirar los materiales inflamables. Tener disponibilidad de equipos para combatir incendios. Protección de áreas aledañas. Mantener una ventilación adecuada. ¿Cuáles son los requerimientos para el personal que realizará el trabajo en caliente? Portar los CPP adecuados, como escalofines de cuero. Inspeccionar correctamente sus equipos de trabajo. Portar y mantener visible su permiso de trabajo debidamente llenado. Como hemos observado, el trabajo en caliente presenta riesgos que pueden ser prevenidos con medidas de control y prácticas seguras de trabajo que debemos aplicar obligatoriamente. Bien, tenemos cuáles son esos trabajos en caliente y qué riesgos tienen. Bueno, ya son muchos los trabajos que se realizan actualmente y son principalmente las que utilizan fuente de ignición y fuego. Pero para resumir, son las soldaduras, corte con gas, también están las actividades que incluyen llamas y producción de chispas o calor. Bien, el principal riesgo de estar sometido a este tipo de trabajos es la creación de incendios, de repente generado por la chispa. Y precisamente por tener el potencial de unir las tres partes del triángulo de fuego, el oxígeno, que es el comburente, el combustible, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, y la fuente de ignición. ¿Ya? Entonces, si los tres están unidos, llega a una unión, entonces genera lo que es el fuego, ¿no? Según la teoría del fuego. El oxígeno también está en el aire del ambiente, y el combustible puede ser cualquier cosa que pueda encenderse. Por ejemplo, la madera, papel, plástico, aislamiento. En cuanto a los líquidos o gases inflamables, de repente gasolina, petróleo, alcohol, pintura, solventes para limpieza o simples trampos industriales que de repente son altamente inflamables, también como también del papel o cartón o mobiliarios. El incendio puede provocarse con el mismo trabajo en caliente.
La ignición se produce cuando cualquier fuente de calor es suficiente como para encender un combustible. Puede ser a través de la aplicación directa o indirecta de calor. Entonces, el supervisor también está encargado, verifica que todas esas condiciones de seguridad se esté dando de una forma real, tal cual como se describe en el documento que los trabajadores han llenado, tanto sea el PETAR como el ATS. Es necesario también destacar que todos los empleados y contratistas que participen en actividades que implican trabajos en caliente deben recibir capacitación y certificación anualmente. Entonces, si bien es cierto, la ley de seguridad salud en el trabajo, respecto a las capacitaciones, te menciona que deben ser 4 mínimas al año, pero mínimas, pero pueden ser más, ¿no? Y si las actividades que se están haciendo de alto riesgo implica de repente al personal que se le capacite en trabajos en caliente, ¿no? En lucha contra incendios, primeros auxilios. Entonces, se debe constatar porque eso realmente debe estar figurando en el control operacional del IPER, que de acuerdo a la identificación de ese peligro de trabajo en caliente, en los riesgos que están asociados y qué tipo de controles se han puesto o se han planificado para mitigar que ese tipo de riesgo no se materialice en una pérdida, ¿no? Entonces, dentro de eso están las capacitaciones. La capacitación debe estar vigente mínimo, máximo un año. Entonces, por eso te dice que son anuales. Por ejemplo, si lo están dando en enero de este año, para el otro año también tiene que estar una vigencia hasta enero del otro año. De ahí, por ejemplo, febrero, si pasa febrero, ese certificado ya deja de estar vigente. Entonces tiene que volver a recibir una capacitación para que la persona se acredite que realmente está, está capacitada y conoce los peligros y riesgos a los que va a estar expuesta. Vamos a ver acá controles críticos. Eh, Para la ejecución de trabajos en caliente necesitamos garantizar los siguientes controles críticos. En primera instancia, estamos hablando de las inspecciones de seguridad, ¿ya? Tanto de área como de lugares adyacentes. Las inspecciones de seguridad es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Porque me va a dar la oportunidad de identificar actos y condiciones o estándar. Estos actos y condiciones o estándar son factores de riesgo que hacen que el riesgo se materialice en una pérdida, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo es a donde yo voy a identificar, a ello tengo que aplicar los controles, ¿sí? O de repente hay falta de orden y limpieza, entonces mi control sería realizar orden y limpieza en el área de trabajo, ¿no? Como ejemplo. Si en la inspección de seguridad que yo estoy realizando, de repente la máquina de soldar está en mal estado, de repente el cableado eléctrico está expuesto, entonces tengo que mandarlo a reparar, a darle mantenimiento, ¿no? O de repente hacer una sustitución, de repente la máquina ya no sirve, entonces reemplazarla por otra. Y así, entonces en las inspecciones de seguridad me va a dar la oportunidad de poder identificar actos y condiciones de estándar y aplicar los controles oportunos a esos factores de riesgo. También inspeccionar los equipos de soldadura y hocicorte, también demarcar la demarcación del área de trabajo que según sea necesario, arriba y abajo. Entonces, la demarcación, estamos hablando de la señalización de seguridad, la señalización industrial. Esta señalización puede ser de repente a través de colocar conos de seguridad, barandas de seguridad, mallas de seguridad, cintas de seguridad, ¿no? El monitoreo de atmósfera en tanques, estanques, recipientes o sistemas de tuberías que contengan o hayan contenido líquidos o gases inflamables también. De repente el trabajador o quien va a estar a cargo, de repente va a realizar un trabajo en caliente en un espacio confinado. Entonces, antes de que realice ese tipo de actividad, se tiene que hacer un monitoreo del aire, pues, ¿no? Para ver que de repente no esté presente gases inflamables. Entonces, con el monitoreo haciendo un uso de un equipo que se llama detector de gases, ve la concentración de los gases. Lo ideal es que tenga el porcentaje del aire, pues, ¿no? 21% de oxígeno.
1% de otro gas y 78% de nitrógeno, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal enmarcado dentro de la concentración de gases, ¿no? Pero de repente, si hay presencia de gases inflamables, entonces ahí conviene establecer controles de ingeniería, de repente aireación, ventilación forzada, ¿no? Para después que tú aplicas eso, volver a hacer un monitoreo de gases para ver la concentración de oxígeno y verificar que realmente la atmósfera ya no es inflamable, no hay presencia de gases inflamables. Equipos aterrados, por ejemplo, y cables de puesta a tierra en masa en buen estado también, entonces es importante verificar, ¿no? los elementos eléctricos. Sistema de alarmas también y o sistema de extinción de incendio activo, entonces los sistemas de alarma también deben estar en buen estado, ¿no? Activos. Los equipos de protección personal específicos para trabajos en caliente, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son los EPPs específicos. Extintores mínimo de 9 kilogramos polivalentes según el tipo de material combustible. Entonces, mínimo, entonces debe utilizarse un extintor de 9 kilogramos. Entonces, por lo general, siempre se utiliza el PQS, no es el polvo químico seco, que me ayuda a poder controlar tipos de fuego A, B y C, ¿no? Que son para sólidos, líquidos y eléctricos. También eh, el tema del vigía, ¿no? Para trabajos en caliente, permanecer en el área 30 minutos después de haber concluido el trabajo. O sea, de repente termina 5 de la tarde, entonces este personal debe estar presente hasta la media hora más, o sea, 5:30. ¿Para qué? Para verificar que las condiciones de seguridad no, de repente todo se haya enfriado, no sé, de repente las esquís, las chispas ya no estén incandescentes, no estén calientes. Porque recuerden que este tipo de chispas pueden propagar un incendio, pueden originar un incendio, ¿ya? Entonces, por eso que se pide que el personal, en este caso el vigía, permanezca 30 minutos después de haber terminado el tareo o el trabajo. El personal también debe ser calificado y acreditado, entonces las personas ahí que estén, estén trabajando para hacer haciendo este tipo de trabajo en caliente, tenga las competencias, ¿no? Como lo mencionó, como se mencionó al principio, que tenga el tema de la experiencia laboral, este, en cuanto a los conocimientos, que el certificado de conocimientos que ha adquirido para hacer trabajos en caliente, las habilidades también, ¿no? Ejecución del del permiso de trabajo en caliente y permiso escrito para trabajo de alto riesgo, el PETAR, ¿no? Entonces, el personal también debe saber llenar este tipo de herramientas de gestión. Y este llenado se tiene que hacer antes de realizar el trabajo. No se puede hacer durante, sino antes. Correcto aislamiento o almacenaje de materiales inflamables y combustible. Entonces, como se menciona, que se tiene que hacer más o menos un radio de 20 metros, disipar cualquier tipo de material inflamable. Y este material inflamable, una vez que ha sido identificado, se debe almacenar en un almacén que esté cerrado herméticamente, pues, ¿no? Para cuando se realice el trabajo en caliente. Entonces, vamos a ver medidas para mantenerse seguros. Entonces, para los trabajos en caliente se debe tener en cuenta la inspección previa del área de trabajo, sobre todo la disponibilidad de equipos para combatir incendios. Entonces estamos hablando de los extintores de seguridad y protección de áreas aledañas. Estamos hablando de los biombos y el equipo de protección personal adecuado, equipo de trabajo y ventilación adecuado y la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo en caliente del PETAR y retirar los materiales inflamables. ¿Ya? Esto es a modo de resumen de lo que estamos hablando de las diapositivas anteriores. También se debe evaluar otros medios mecánicos. Entonces, trabajo en frío para completar las tareas antes de considerar como opción de trabajo en caliente. También se requiere el PETAR para actividades de trabajo en caliente realizadas en o cerca de procesos operativos y a unos 11 metros de distancia de materiales inflamables combustibles. Se requiere también de un permiso de trabajo en caliente para actividades de trabajo en caliente, a menos que se trabaje
en área diseñada o autorizada, por ejemplo, taller de soldadura, ¿no? Bueno, en un taller de soldadura, entonces de hecho no hay materiales inflamables, entonces ahí sería también el trabajo ideal. Pero suponiendo que no, se está haciendo un trabajo en un ambiente que no está destinado para hacer un taller de soldadura, entonces se tiene que disipar todo lo que estamos mencionando. Entonces, retirar cualquier tipo de material inflamable, tener un extintor siempre en la mano a una distancia mínima, máxima de 2 metros de distancia, ¿no? En cuanto a los controles administrativos, ya estamos hablando de las herramientas de gestión que se debe tener en cuenta y ya haber llenado, ¿no? Antes de realizar el trabajo, ¿no? Para eso tenemos las inspecciones de seguridad. Entonces, tanto para el área de trabajo, inspeccionar el área de trabajo, las herramientas, manuales de poder, todo esto de repente también inspección de los CPPs, el equipo de protección personal, todo eso se tiene que inspeccionar. Entonces, eso se hace antes de trabajar. O sea, después que se recibió la charla de seguridad, después de eso se hace la inspección. Luego, una vez que se hizo la inspección, se hizo el llenado de esas herramientas de gestión, se procede a hacer el llenado del PETAN, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo para trabajos en caliente. Y esto debe ser autorizado y firmado por cada turno por el supervisor a cargo y responsable del área de trabajo y visado por el área de seguridad industrial. Luego también debo tener a la mano, al menos el gestor de seguridad debe tener a la mano las capacitaciones y el entrenamiento del personal que tiene a cargo, ver la formación de este personal que tiene a cargo. O sea, tiene que ser un personal de experiencia y tiene que estar capacitado. Al ser capacitado, debe conocer todos los riesgos y los peligros y riesgos a los que va a estar expuesto al realizar el trabajo en caliente y cómo determinar los controles, ¿ya? Entonces, esto está dentro de los controles administrativos obligatorios. Bien, entonces, hablando de eso también, el permiso de trabajo en caliente debe ser completado por todas las personas involucradas antes que se inicie la actividad, a menos que en el área sea diseñada o autorizada. Entonces, estamos hablando del taller de soldadura. El permiso de trabajo en caliente debe permanecer en el área de trabajo hasta culminar con la actividad y el permiso sea cerrado. Entonces, ese petal permanece durante todo ese tiempo. Los permisos de trabajo en caliente son válidos solo en un solo turno de trabajo y una sola tarea. Sí, se va a realizar otro trabajo en caliente de repente, pero en turno noche, por ejemplo, el primero se hizo el día, ese termina durante el tiempo que se ha establecido, por ejemplo, 5 de la tarde, hasta ahí no ha sido vigente. Si yo quiero seguir trabajando o otro personal de la empresa quiere seguir trabajando, entonces tiene que renovar otro permiso. Entonces sería un permiso nocturno, un petar nocturno y un petar para trabajo en caliente. El permiso de trabajo en caliente y petar se debe conservar y está disponible en un sitio de trabajo hasta 30 minutos después de que el trabajo ha sido completado. O sea, junto cuando el vigía también deja de estar ahí presente, también hasta ese tiempo. Se debe invalidar el permiso de trabajo en caliente cuando el trabajo en caliente se retrasa 90 minutos a más. Utilice controles alrededor de los sistemas de transporte para prevenir fuente de ignición al hacer contacto con fajas transportadoras. ¿Ya? Bueno, si es posible, también retire los materiales combustibles. Cuando no sea posible, se debe cubrir o proteger las áreas donde exista con un potencial de incendio. Esto incluye aberturas o grietas en las paredes, los pisos, rejillas o ductos que son potenciales vías de paso de las chispas incandescentes producto de la soldadura, el calor y las flamas. Así mismo, proteger al personal con ropa inflamable y EPP, ¿no? Cuando haya la posibilidad razonable de que existan gases, por ejemplo, estamos hablando de espacios confinados, o vapores inflamables o excesivo oxígeno, se debe llevar a cabo una prueba de atmósfera por personal capacitado. Entonces se tiene que hacer el testeo, ¿no? El monitoreo de gas, ¿no? De gases inflamables o la presencia de oxígeno que está demasiado excesivo.
Adicionalmente, se debe realizar revisiones periódicas a lo largo del trabajo en caliente. Asimismo, también se debe evaluar las condiciones durante todo el turno de trabajo en busca de posibles cambios en el ambiente de trabajo. Entonces, de repente, de proceso algún cambio, entonces se debe también evaluar, porque ese cambio implica que han aparecido nuevos peligros y otros riesgos. Sí, si me estoy dejando entender, de repente en primera instancia, en una primera toma, hice una evaluación de riesgos, pero se hizo una reestructuración del trabajo, entonces eso amerita también hacer otra nueva reevaluación de riesgos. No se realizarán trabajos en caliente en ningún recipiente que esté bajo presión, o sea, o estén presurizados, ¿ya? Entonces, bajo ningún concepto, entonces primero se tiene que despresurizar ese recipiente para poder hacer ese trabajo en caliente, porque imagínense, ¿no? Hacer el trabajo en caliente y la temperatura aumenta y eso puede explosionar, ¿correcto? En cuanto a los equipos de protección personal que les había mencionado, que eso lo va a ver más adelante, entonces los trabajadores que ejecutan trabajo en caliente, se les debe dotar equipos de protección personal adecuados, o sea, y este PP tiene que ir por cuenta del empleador, o sea, el empleador tiene que darle ese tipo de PPs. No que el trabajador venga y bueno, y venga comprándolos, ¿no? No. Entonces, estos equipos deben estar en buen estado de funcionamiento, conservación, higiene por parte de su usuario. Entonces, acá es importante también responsabilizar al trabajador que cómo debe utilizarlo. O sea, se debe capacitar y entrenar el uso de este tipo de PPs. En esta capacitación se debe mencionar cómo utilizarlo, cómo usarlos y cómo almacenarlos, cómo cuidarlos, cómo limpiarlos, cómo mantenerlos de una forma aceptable, ¿no? Para que este EPP también le ayude al trabajador, porque un EPP en mal estado no le va a ayudar en nada, porque estamos hablando que el trabajador está expuesto a agentes de riesgos químicos fatales. Entonces, se debe verificar que estos no contengan residuos de petróleo, por ejemplo, grasas, gasolinas y otros materiales combustibles. Y bien, acá tenemos el equipo de protección personal obligatorio, bueno, para un soldador, por ejemplo, que hace trabajo en caliente en soldadura. Tenemos acá el gorro, que es el chavito que le dicen gorro de soldador hasta la nuca y de uso personal. Luego también tapones auditivos, también de uso personal. Respiradora media cara con filtros para humo metálico, uso personal. Casaca o mandil de soldador cuero cromo, uso colectivo. Guante de caña larga, cuero cromo, uso personal. Escarpines, cuero cromo, uso compartido. Zapatos de seguridad con punta de acero, uso personal. Lente de seguridad, uso personal. Carete de soldador o carete de soldar de uso colectivo. Entonces, estos son los EPPs específicos para trabajo en altura cuando se realiza el tema del soldeo o soldadura. Bien, entonces las áreas operativas deben tener letreros que indiquen el riesgo de incendios para que puedan ser reconocidos fácilmente por el personal. Es decir, máquinas que contienen revestimiento de goma, almacenaje de faja, almacenaje de combustible, etcétera. Se debe prestar atención a aquellas áreas que podrían estar en proximidades de materiales o procesos que podrían migrar hacia el área de trabajo. Estamos hablando de la migración de las chispas, pues, ¿no? Tales como vapores inflamables o polvos combustibles. Cuando existe dicho potencial, ya que es un tema muy delicado, porque puede producir el tema de incendio, se debe implementar medidas apropiadas de seguridad, como por ejemplo, ¿qué? Hacer el monitoreo de los gases, otros medios efectivos, los biombos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Se debe inspeccionar periódicamente las áreas operativas para verificar el cumplimiento con los requisitos del trabajo en caliente. Bien, entonces dentro de las medidas para mantenerse seguros, también se requiere procedimientos específicos para realizar trabajo en caliente en o sobre lo siguiente. Tenemos el tema de los tanques de combustible y de almacenaje. ¿No? Entonces,
porque acá, ¿por qué se dice eso? Porque se tiene que tener un procedimiento específico, ¿no? Si es bien cierto que todos son trabajos en caliente, pero dependiendo al sitio, al área de trabajo donde se va a ejecutar, se tiene que hacer un procedimiento específico para este, no puede ser algo genérico. Y eso, por ejemplo, acá tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tanque de combustibles de almacenaje, recipientes a presión o sistema de tuberías, equipos y correas engomadas, caucho, a menos de 30 metros de polvorines o área de almacenamiento de explosivos o materiales para voladura. Por ejemplo, los que tienen almacenes en la mina, colectores de polvo, trabajo de inductos y otras áreas con presencia de revestimiento de hule o polvo inflamable. En cuanto a edificios públicos comerciales, almacenes, laboratorios de ensayo, plantas de electrodeposición y áreas de trabajo relacionadas a estas, por encima o de adyacentes o bandejas de cables o cables eléctricos dentro de recipientes o en espacio confinado. Entonces, estos son algunos ejemplos para los cuales que también se tiene que hacer los PETAR, los PETs, perdón, los PETs. Los PETs son los procedimientos escritos de trabajo seguro, que son específicos por tarea, por trabajo, por fuente de trabajo, por frente de trabajo. Bien, también para equipo pesado móvil, incluyendo camiones de carreo, palas, perforadoras, moto, niveladoras, búlcer, sin importar la ubicación, cuando haya la posibilidad de que la chispa metal caliente entre en contacto con material combustible. Recipientes a presión o sistema de tubería, dentro de los 17 metros de distancia para gas o combustible, oxígenos, o 11 metros a partir de que sean áreas de almacenamiento de combustibles o línea de distribución, por ejemplo. Área de almacenamiento de gas, almacenes de baterías o áreas de recarga, torre de enfriamiento, almacén de reactivos, área de almacenamiento de oxígeno, sistemas sépticos y de alcantarillas, pacas transportadoras, área de almacenamiento de llantas, cisternas de combustibles y lubricantes, área de almacenamiento, manipulación de materiales con presencia de materiales combustibles o inflamables. Entonces, las personas que participan en trabajos en caliente deben ser capacitadas, pues no, deben conocer, ¿no? El tema de la prevención de incendios, el uso y manejo del extintor en una capacitación inicial que será refrescada anualmente. Entonces, este debe ser anualmente. Adicionalmente, serán capacitados en la tarea que se está realizando. Bien. Entonces, antes de realizar un trabajo en caliente, se debe conocer las características del material que se pretende calentar, soldar o cortar y preguntarse si tiene revestimiento. En cuanto si se requiere más de un vigía de trabajo en caliente, si los materiales o combustibles que pudieran causar ignición por las operaciones de trabajo en caliente no se pudieran observar rápidamente por el primer vigía de trabajo en caliente. De repente el área de trabajo es más grande. Entonces, una sola persona no lo puede hacer el tema de vigía, entonces tiene que tener en consideración a otro vigía para que ayude a observar las condiciones de trabajo. Los trabajadores y otras personas adyacentes a las áreas de soldadura deben estar protegidos de la energía radiante, salpicadura de soldadura y cortes por pantalla. En este caso estamos hablando de los biombos de seguridad o escudos incombustibles o resistentes a la llama o deben usar protección para los ojos, la cara y ropa protectora. Entonces, un tipo de PP especial, específico, ¿no? Cuando se trabaja acerca de detectores de humo, los sensores de alarma o sistemas, perdón, de rociadores no desactivan del todo la alarma o el sistema de rociador. Entonces, se debe aislar lo de, los detectores, los sensores o cabezales de los rociadores en el área afectada a fin de que esto se pueda prevenir las falsas alarmas o la activación del sistema de rociadores. Entonces, al finalizar el trabajo, asegúrese de que todos los dispositivos sean vueltos a su condición normal de servicio. Bien, entonces, ya que hemos estado hablando del tema de los biombos, acá en esta figura podemos ver acá un biombo. El biombo de seguridad son biombos como lonas, son anticombustibles. También se debe contar con un extintor para poder actuar cuando hay un amago de incendio. Ojo que el extintor te ayuda para
ante la presencia del fuego cuando recién se está iniciando. Ya un fuego declarado, un incendio declarado, ya no. El extintor no te puede ayudar para nada. También tenemos acá lo que es el detector de gases, pues no es un detector que se debe vigilar siempre, como ven acá, la concentración de oxígeno debe estar más o menos al 20,9%, o sea, estamos hablando 21% de concentración de oxígeno en el ambiente, en el aire. Bien. Bien, entonces las medidas para el trabajo que progresa se debe llevar a cabo revisiones periódicas. ¿Para qué? Para poder identificar la acumulación del polvo, ventilación inadecuada, pruebas de atmósfera u otras condiciones peligrosas que podrían poner en peligro la seguridad de los trabajadores. ¿Sí? Bien, si se puede observar algunas o si se observan algunas condiciones adversas, se debe controlar el peligro antes de continuar con el trabajo caliente. Entonces, si se ve estas condiciones adversas, lo primero que uno debe es paralizar todo el trabajo y proceder a poder controlar, ¿no?, el peligro. Y una vez que haya hecho mitigado todo cualquier tipo de riesgo que están asociados al peligro identificado, entonces se puede seguir haciendo el trabajo en caliente. Entonces, estas verificaciones se deben realizar cada hora con mínimo. Entonces, esto tiene que ver un tema de la supervisión, tanto por el supervisor como por la persona que está haciendo la vigía, deben estar siempre alerta, ¿no? Verificando o viendo de repente que las condiciones que se están dando no se alteren. ¿Ya? En cuanto a los contenedores con líquidos o gases inflamables o combustible, deben ser purgados, ¿no? Limpiados o llenados con líquidos o gases inertes y probados a fin de asegurar que el límite inferior de exposición esté por debajo del 10%. La soldadura en tanques de combustibles de equipos móviles no está permitida, ¿no? Correcto, entonces dichos tanques deben ser enviados al fabricante para su reparación o reemplazo por un tanque nuevo. Vamos a ver los procedimientos para la inspección, mantenimiento y limpieza de tanques de combustible líquidos, biocombustibles y otro producto derivado de los hidrocarburos, ¿no? Esto debe ser realizado por un personal calificado que haya sido entrenado, capacitado para dicha inspección, ¿ya? En el PETAR debe estar expresamente señalado si el trabajo en caliente se realizará en el interior o exterior del tanque, además que el trabajo específico a realizar, pues, ¿no? También para realizar el trabajo en caliente en cualquier parte del tanque se deberá cumplir con las siguientes condiciones: que el contenido del oxígeno no debe superar a los 22,5% en volumen, o 23,5 también, ¿no? Es que, porque si sobrepasa eso, ya estamos hablando de una atmósfera inflamable. Antes de iniciar el trabajo en caliente, el límite inferior de inflamabilidad de la mezcla de combustible con el aire en el interior del tanque deberá ser 0%, ¿no? 0%. Bien, entonces durante el transcurso del trabajo en caliente, si el límite inferior de inflamabilidad aumenta hasta el 10%, todo el trabajo deberá ser detenido, ¿ya? Porque eso estamos hablando de que es un peligro inminente, ¿no? Es un riesgo inminente. Entonces el personal deberá salir del tanque y la ventilación continuará hasta que sea nuevamente a cero. Por eso que acá el monitoreo se tiene que planificar, ¿no? De repente se puede hacer cada 20 minutos, cada 25 minutos, viendo, ¿no? De esta forma uno va corroborando eh, la concentración de este tipo de gases inflamables y el tema también del oxígeno. Si el trabajo en caliente fue detenido por más de una hora o por causa señalada en el párrafo anterior, se requiere ser reanudado. Entonces se debe emitir un nuevo PETAR y permiso de trabajo en caliente. En cuanto a la presencia de residuos como óxido, sarro, generados durante el trabajo en caliente, deberán ser removidos para prevenir la formación de una concentración de oxígeno superior al 22,5% o concentración de vapores inflamables superior al 10%, ¿no? Luego,
de retirar todo el producto de líquido, agua o sedimento y otros residuos del tanque, es necesario proceder a la desgasificación del mismo, ¿sí? Para realizar cualquier trabajo en caliente que requiera el ingreso al interior del tanque. Bien, para efectuar el desgasificado, el tanque podrá ser ventilado con aire. Entonces, acá, ¿cómo se hace este proceso? Entonces se coloca dentro del espacio confinado una manguera con se inyecta a través de una bomba aire del ambiente con la finalidad de remover, ¿no? Remover cualquier tipo de gas inerte o mortal o pesado que está dentro del recinto. También se puede hacer una vez que se ha hecho toda la eliminación, ¿no? De estos vapores, se debe volver a hacer otro monitoreo con la finalidad de que se compruebe de que el aire está en las condiciones que el oxígeno debe estar en 21%, ¿ya? Entonces, el método utilizado para el desgasificado del tanque debe estar descrito en el procedimiento interno de inspección y mantenimiento y limpieza. Bien, otro tema muy importante es el tema del entrenamiento del uso de extintores. O sea, cómo tú seleccionas al personal que va a estar a cargo. Entonces, lo ideal es que todos los trabajadores que hacen trabajo en caliente sepan o y estén adiestrados, capacitados en el uso y manejo del extintor, ¿no? Cómo se debe almacenar, cómo se debe colocar, cómo se debe trasladar, cómo se debe manipular. Entonces, en función a esto, entonces se debe seleccionar el extintor para el tipo de juego que se ha producido, por ejemplo, ¿no? De repente estamos hablando de un combustible originado por sólido inflamable o líquido inflamable. Entonces, comprobar si el polvo, en este caso el PQS, que la presión del extintor sea correcta, esté correcta. Entonces, el extintor tiene un manómetro. En el manómetro hay dos colores, ¿no? Verde y rojo. El verde siempre está en el medio, el rojo está a la izquierda y a la derecha del verde. En ambos casos, de repente, si está hacia la izquierda, hacia la derecha, en rojo, no se debe utilizar el extintor, sí, solamente cuando esté en verde. Correcto. Entonces, luego, una vez que tú has comprobado esto, que está de una forma correcta la presión del extintor, entonces se tira el precinto de seguridad, ¿no? Tiene un precinto de seguridad, que está casi al lado de donde la manija de donde se sostiene el extintor, ¿sí? Donde está, se agarra, se coge el extintor. Entonces en ese momento el extintor está listo para usarse. Una vez que tú tienes, sujetar la trompa de la manguera, que es la trompa que tenemos acá, y el extintor con una mano, e inclinar el extintor ligeramente hacia el fuego, ¿no? Más o menos una distancia de 2 metros, y producir la descarga contra la base de la llama. Entonces, siempre la descarga tiene que ir a la base del fuego, a la base de la llama, no encima, porque si hacen encima, su volumen del fuego va a aumentar, y eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es reducir. Bien, entonces, esas son consideraciones básicas que se debe tener a la hora de hacer el uso y manejo del extintor, ¿no? El tema de lucha contra incendios. Entonces, cuando no existe un control adecuado, usted puede estar expuesto a qué? Por ejemplo, producto de la soldadura, si tú no te proteges, no te cuidas, en pocas palabras, en palabras sencillas, tú puedes estar expuesto a qué? A que te estés inhalando ese humo metálico. Y si tú inhalas ese humo metálico, puede haber inflamación de las vías respiratorias, ¿ya? Intoxicación, ahogamientos. Es el tema del humo de la soldadura. Y por parte de las chispas puede haber el tema de las quemaduras. Quemaduras. Y si tú no has protegido, no has delimitado bien tu área de trabajo, no has limpiado de cualquier tipo de excedente de material inflamable, sea el sólido, líquido o gaseoso, alrededor más o menos de 20 metros de radio, puede haber el tema de explosión, incendios. Correcto. Entonces, por eso que es importante aplicar los controles adecuados que se está mencionando en diapositivas anteriores.
Bien, y como regla de oro, restricciones para trabajo en caliente, entonces el operario que va a realizar el trabajo en caliente debe siempre seguir las indicaciones y las instrucciones del documento de control establecidos. Comprobar que visualmente el correcto estado de integridad de sus equipos de trabajo, máquina de soldar, esmeril, equipo de hocicorte. Respetar el diagnóstico del último mantenimiento preventivo. Comunicar las anomalías o desperfectos mecánicos al supervisor inmediato. Al finalizar el turno, guardar todos los equipos en la zona determinada, o sea, si tienes un área de almacén donde tú vas a guardar todos tus equipos, ahí guardarlos, sin poner en peligro el tránsito de los trabajadores alrededor, pues, ¿no? Si ya no va a continuar usando el equipo para trabajos en caliente, desorganizar, o sea, quitar la energía, purgar la energía del mismo. Eh, ser operado, ser operadores exclusivamente para personal debidamente autorizado, certificado como operador para trabajos en caliente. Lo que tú debes evitar nunca realizar un mantenimiento o un entrenamiento o a un compañero o delegar alguna acción, por más mínima que sea, si previamente dicha persona no cuenta con la formación requerida, porque hay que tener en cuenta que esta persona tú no la puedes entrenar así nomás de la noche a la mañana, tiene que haber una planificación, entonces el entrenamiento tiene que ver en función a sus competencias, las habilidades, conocimientos técnicos y la experiencia en el trabajo. En función a eso se puede capacitar, si no, no. Si no corre ese riesgo que esta persona también se accidente y puede provocar un incendio o un contratiempo, un problema. Realiza trabajos en caliente omitiendo las consideraciones de seguridad, controles de ingeniería, guardas o barreras de seguridad. Iniciar un trabajo en caliente previamente si no tiene identificado y a su alcance inmediato su equipo de contención contra incendios. O también iniciar un trabajo en caliente cerca a un material inflamable, combustible, en un radio menor a los 10 metros. O en su defecto deberá tener instalados los mecanismos de bloqueo y contención a la fuente de ignición previamente comprobado. Evitar también realizar un trabajo en caliente cuando se encuentre en estado de ebriedad. Muchas veces es importantísimo verificar que el personal no tenga esa tendencia a estar tomando licores o de repente haya tomado un día anterior y venga así de esta forma en estado de ebriedad, porque es un riesgo alto, un riesgo muy alto. Realizar un trabajo en caliente sin autorización, o sea, tampoco se debe evitar eso. Personal o tercero contratista que debe operar el equipo sin autorización del supervisor inmediato y seguridad industrial. Y por último, realizar trabajos en caliente si sus fuentes de energía presentan empalmes en malas condiciones o esta se encuentre picada. Entonces, es una condición insegura. Recuerden que las condiciones inseguras son factores de riesgo que facilitan que el riesgo se materialice en una pérdida. Entonces, a esto se debe aplicar los controles. Entonces, no realizar este tipo de trabajos cuando estén en estas condiciones inseguras. Muy bien. Entonces, hasta acá he compartido un tema interesante con ustedes. Espero verlos en una siguiente oportunidad. Buen día a todos ustedes. Gracias.